Comunicación objetiva, veraz, comprometida y sin ataduras. ¿Qué pasa? Con Soraya Castillo. Un hombre se puede equivocar muchas veces, pero no se convierte en un fracaso hasta que empieza a culpar a otros por sus propios errores. Sí, señora, así comenzamos. Vivimos este jueves 10 de febrero del año 2022. Asumir sus errores, cargar con aquellos que tenga que cargar y ser responsable, ¿verdad? Eso es lo que nos dice la producción a través de la reflexión. Buenas tardes, bienvenidos. Gracias por estar en sintonía con nosotros en este jueves, ya casi fin de semana, diría Launelsi. Como que va contando los días para que le llegue pronto el viernes. Pero qué bueno que están en sintonía con nosotros, qué bueno que cada día nos premian con su atención. ¿Qué pasa? Ya está en el aire a través de La Roca, la 91.7. Felices de reencontrarnos con todos ustedes, de tener este momento para compartir con ustedes y contarles todo lo que pasa en República Dominicana y el mundo. Así es que gracias a Dios también que nos brinda una nueva oportunidad cada tarde. Una servidora, Soraya Castillo, por y para ustedes. También Manuel Canela Contreras, Launelsi Mateo, nuestro equipo de dirección y de coordinación y de producción para hacer realidad esta entrega cada día. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, Soraya. Buenas tardes, Launelsi. Para mí. ¿Cómo están? Ay, mi perrita, pásamela. Yo traje mi perrita. Y mi perrita se llama Lía Carolina. Perdón. El mío se llama no vaya a hacer cosas, pues mi perrita es muy importante para mí. El mío se llama Rufo. Pero señores, para mí, como siempre, un placer conectar con ustedes en su espacio ¿Qué pasa Radio? Como siempre, un programa lleno de muchas informaciones. Soraya parece como que se contagió de la ola de Twitter ayer. Sí. Es que no había manera de... Ayer y hoy. Señores. Y han dado perros hasta más no poder. Ahí que tú te das cuenta que algunos funcionarios, a mí me decían cuando chiquita, mira niña, busque oficio. Y si no había nada que hacer, te aseguro que me buscaban oficio. Si mi mamá tenía que desbaratarme una gaveta para que yo la arreglara otra vez, pero el asunto era estar siempre ocupado porque decían que el ocio, mi mamá decía y dice que el ocio no trae nada bueno. Y que el ocio es la madre de todos los vicios. La madre de todos los vicios. Entonces parece que aquí hay funcionarios como que están muy ociosos. No, mira, lo que pasa es, señores, que también dicen por ahí que el dedo malo todo se le pega. Ay, sí. Y lamentablemente, a veces por ser gracioso, le va mal. Y es lo que ha pasado con el ministro de Educación, que últimamente no pega una. Y así pasó ayer con la publicación que hizo. Que yo no le voy a decir que para mí no tenía un fin. Una publicación tan inofensiva. Claro, pero no tenía un fin de denostar y de denigrar la figura de las hermanas Mirabal. Pero lamentablemente como que llamó mucho la atención de que tres perras se llamaban Minerva, Patria y María Teresa. Y en este país últimamente la gente, el dominicano que de por sí es como es, somos como somos, pero el tema de las redes sociales ahora, así como tiene su lado positivo y todo lo bueno y todas las bondades de la comunicación y tal, pero la llevan forzados. Sí. Los funcionarios, las figuras públicas. El ministro necesita una mejor asesoría, sobre todo para el manejo de su imagen. Tal vez lo hace de una manera inocente, tal vez lo hace sin pensar en lo que esto podría causar, pero termina haciéndole daño. Pero me gustó mucho el tuit de Minuta Tavares Mirabal, en el que ciertamente decía, señores, no nos distraigamos con cosas como esta. Yo no me ofendo porque a las perritas, que son seres tan nobles como son realmente los perros, le pongan esos nombres como tenía mi madre y mi tía. Vamos a enfocarnos y a preocuparnos porque lo que realmente tiene importancia. Y es verdad que ella hablaba de la privatización. Pero la realidad es que aquí a veces nos distraemos con cosas que no son tan importantes y dejamos de lado otras. ¿Sabe Dios si las ponen a correr también con ese fin? Uno no sabe, porque es que no se sabe también, pero sí, como dijo Launelsi, ha sido un enredo de redes que ha terminado divirtiéndonos. Muy divertido. Y bueno. Me encantaron los memes. Pero el mejor fue el del billete de 200. Con el respeto que me merecen las hermanas Mirabal, pero el del billete de 200 fue genial. Señor, el billete de 200 pesos que tiene a las hermanas Mirabal, dicho sea de paso, tenían 3 perras. O sea, de verdad.
¿Hasta dónde? Ay, yo no ¿Cuánto puedo. ingenio? ¿Cuánto Señor, ingenio del dominicano? cuando yo vi eso, la risa Los no me aguanté. dominicanos son muy creativos. Sí, Nosotros sí. somos bastante Definitivamente. creativos. Señores, recuérdense que además de sintonizarnos a través del dial, si está en este momento en su carro, en un tapón, a través de la 91.7, también puede hacerlo a través de las plataformas digitales. A propósito de las redes sociales y de las plataformas digitales y de los beneficios que ellas brindan, en nuestro caso, sí es una gran ventaja que además de la 91.7 podamos llegar a ustedes a través de nuestro canal de YouTube, ¿Qué pasa RD con Soraya Castillo? También a través de nuestra página de Instagram, sorayacastillo.do en live. Y después, si no pudo ver el programa o ya usted está tranquilo en su casa y quiere saber qué pasó, en qué pasa, entonces usted busca Spotify, como dice Manuel. Sí, ahí Spotify. entra y usted va a ver todos los episodios de todos los programas que hemos tenido en esta nueva temporada desde el día 25 de enero. Y si usted va para Punta Cana, usted se conecta y empieza a oír los programas y enterarse. Si usted hay personas que por sus ocupaciones, porque no tienen tiempo, duran 2 y 3 semanas y no leen Sí, periódico. no leen Y mire, nada. usted se conecta ahí y usted se pone al día de lo que ha pasado en el país. Así es, así es. A propósito de ponerse al día, entonces vamos con nuestro flash informativo. Flash informativo. La alcaldía del Distrito Nacional solicitará una contribución especial a ciudadanos y establecimientos comerciales a fin de utilizarla en la reconstrucción de aceras y contenes en calles y avenidas donde esas estructuras se encuentren en malas condiciones. La República Dominicana registra 44 fallecimientos neonatales en una semana. El Servicio Nacional de Salud busca reducir durante este año 2022 un 25% la modalidad neonatal y un 20% la materna. El viceministro de Salud Colectiva, doctor Eladio Pérez, dijo que el Ministerio de Salud Pública se mantiene vigilante ante denuncias recibidas por el adelanto de un depósito que exigen algunos algunos centros médicos antes de ingresar a los pacientes. Flash informativo. Y el Ministerio de Salud Pública presentó este jueves la resolución 066 que declara zonas libres de humo en todos los establecimientos de salud pública y privada en la República Dominicana. La institución indica que en esta nueva medida se actualiza la resolución 018 del mes de mayo del año 2015. Por otra parte, el presidente de la República, Luis Abinader, expresó que se está discutiendo en el Consejo Económico y Social la propuesta de la reforma a la Constitución. Afirmó que al país le conviene un ministerio público independiente para tener una justicia alejada de toda intención política, por lo que espera que todos los sectores lleguen a un acuerdo en torno a este tema. 2 supuestos asaltantes que eran perseguidos por agentes policiales en el municipio de Guaymate fueron ultimados y otro resultó herido durante un aparente enfrentamiento a tiros tras un asalto que habían perpetrado en un establecimiento de la provincia El Ceibo. Flash informativo. Y en las internacionales, el primer ministro canadiense Justin Trudeau declaró este miércoles que las fronteras de camioneros antivacunas que bloquean un puente en la frontera entre Canadá y Estados Unidos, así como el centro de Ottawa, están poniendo en peligro puestos de trabajo y la economía. Por otra parte, la justicia nicaragüense encontró culpable este miércoles a otros 4 dirigentes opositores, incluido uno que aspiró a la presidencia de Nicaragua, por el delito de conspirar para cometer menoscabo a la integridad nacional, con lo que suman 14 los disidentes declarados culpables en los últimos 9 días. Y solo 5 hospitales de Afganistán siguen ofreciendo atención a los pacientes con COVID-19 y otros 33 se han visto obligados a cerrar en los últimos meses por falta de doctores, medicamentos e incluso calefacción en un momento en que la nación asiática enfrenta un intenso brote de coronavirus. Flash informativo. Bueno, y también en este día y de conformidad con la ley, el Ministerio de Hacienda tiene la responsabilidad de elaborar y de proponer esos instrumentos normativos. Pues el Poder Ejecutivo hoy, a través del decreto 63-22, se declara de interés nacional la regularización de las bancas de loterías que operan en todo el territorio nacional. De conformidad con la ley, el Ministerio de Hacienda propondrá estos instrumentos para la regularización y a través de este decreto, que es
es realmente lo que contiene el decreto, se crea un consejo consultivo para el seguimiento de este plan. En cuanto a las internacionales y Afganistán, como mencionabas, Launelsi, es increíble el contraste con este tema de la pandemia. Sí. Mientras hay países que están desmontando, por decirlo así, soltando las medidas. En Nueva York, por ejemplo, a partir ya de esta semana o ya en estos días no será necesario utilizar mascarilla o será opcional, igual como en otros estados de los Estados Unidos, igual en Europa. Sin embargo, fíjate la situación en Afganistán. Esta mañana escuchaba la información de una combinación de un caso en Argentina, que a pesar de que es un caso en Latinoamérica, no es el único caso de una combinación de dengue y coronavirus. Coronadengue. Como ya asociaron la influenza con el COVID. Así es que, bueno, hay un contraste verdaderamente que los científicos sabrán cómo que se dan estas cosas. Sí, porque esa es la combinación de ambas enfermedades, de tener coronavirus y dengue al mismo tiempo. Lo mismo que pasó con influencia y coronavirus al mismo tiempo. No, me refiero a cómo hay algunos países que están en esta situación, como lo que hemos presentado de Afganistán, y cómo hay otros países que debido a cómo ha ido bajando el número de personas infectadas por el virus, pues han ido ya relajando las medidas. Yo entiendo que eso, y perdón Manuel, yo creo que eso va a depender mucho de cómo ese país, ese estado ha manejado la pandemia. Quizás, y como dice la noticia, en Afganistán hacen falta médicos, hacen falta medicamentos, hacen falta máquinas de calefacción para los hospitales, pero no podemos comparar un Afganistán con un España, una Francia, Italia y el mismo Estados Unidos, porque no viven bajo las mismas condiciones. Así es. Sí, no, y que a propósito del decreto del presidente Luis Abinader sobre el tema de las bancas de lotería, esto no es una banca de lotería, pero sí fue noticia el tema de lo ocurrido en la lotería, la primera, con respecto a un bolo. Aparentemente ellos lo que han declarado es que le falló el sistema automático de selección de los bonos, entonces ellos activaron el plan de emergencia que tenían, tampoco funcionó. Y por esa razón, entonces, el notario público tuvo que dirigirse y sacar el bolo de manera manual, el bolo número 54. Lógicamente, viniendo con una situación como lo que ocurrió con la Lotería Nacional, con la Operación 13, de una aparente mafia que había allí, que está en los tribunales, entonces esto ha causado cierto revuelo. Sí, en la Lotería la primera había también ciertas artimañas, pero hasta ahora la declaración que ellos han dado es que fue simplemente un error y se cumplió con el protocolo. Yo también lo veo así, como un error, como que él abrió la tómbola, tomó un número y dijo, concha, ¿qué estoy haciendo? Tengo que remover los bolos. Pero he leído medios que quieren caer en otro tipo de calificativos. Porque siempre hay que sacarle el morbo a la cosa y ya se habla de manera muy rápida, muy a la ligera, sin pensar en el daño que luego puede provocar a eso. Ya se habla de fraude, ya se habla incluso comparando con hechos anteriores. Pero la realidad es que cuando tú lees las noticias de ese medio, entonces tú te das cuenta que realmente las conductas que suceden son esas conductas típicas de cuando hay una situación de emergencia o una situación que no es lo común o como deben suceder. Se emplean protocolos para los cuales uno no siempre está preparado, pero habría que ver. Ojalá que este caso haya sido tal y como ellos explican. Así es, esa decisión del presidente del gobierno de crear a través de este decreto la regularización de las bancas, que como ya comentábamos fuera de cámara y antes de iniciar el programa, la medida realmente no contiene nada. Al menos es un primer paso, no seamos tan negativos, por lo menos está el interés. Se ha creado un consejo que va a procurar por la regularización. Uno se sorprende la cantidad de bancas que hay en este país. Leía un artículo pocas semanas atrás de Frederic Vergés, que incluso decía que en este país hay más bancas de apuesta que escuelas, que hasta dónde puede haber falta de regularización para que
proliferen como hay, que operan en horarios nocturnos, que allí vemos menores de edad y que no hay ningún tipo de la realidad es que de controles, ningún tipo de control. Eso es, hay muchas bancas. Además de cómo la gente, de cómo se incita, porque aquí hay una lotería, yo oigo, y he tenido personas que son jugadores, que trabajan o que son colaboradores míos, que dicen que juegan por la mañana, que juegan a mediodía, que juegan por la tarde y vuelven y juegan un numerito en la noche. Sí, porque antes uno nada más conocía la de la noche, la de las 9 de la noche. La gente puede ser capaz de, como dice un dicho, el que juega por necesidad pierde por obligación. Hasta dónde la gente puede ser tan ignorante, porque todo es una ignorancia, de utilizar sus recursos, de utilizar los pocos chelitos para el juego. Sí, aquí la verdad que hay una cultura que el dominicano juega mucho y ciertamente yo entiendo que es un sector que necesita ser regulado de una manera más estricta, porque es uno de esos sectores donde lamentablemente en ocasiones se utiliza para lavar dinero, incluso por esa misma razón lo incluyen como uno de los sujetos obligados en la ley contra el lavado de activos 155-17, pero a veces se queda este tipo de cosas en letra muerta y en la práctica no hay un organismo supervisor que realmente ejerza un papel vigilante contra este sector. Sí, eso es bueno. Yo creo que precisamente por el resultado de la Operación 3 y todo lo que pasó en la Lotería Nacional, Fenabanca y todo lo demás, entiendo que tiene mucho sentido este tipo de acción que se quiere hacer y este comité o consultor, que de hecho va a ser el director de la Lotería Nacional quien va a coordinar ese comité. Y hay que decir que las bancas están bajo la supervisión en principio del Ministerio de Hacienda. Sí. Lo que hay que ver es qué tan bien está el Ministerio de Hacienda ejerciendo ese rol, número uno. Y número dos, verificar si realmente Hacienda sería el órgano más competente para ejercer esa supervisión contra las bancas de lotería, bancas y casinos. Bueno, la Dirección General de Impuestos Internos le ponga una carga mayor aquí que se busca cargar a la clase media y a uno con impuestos por donde quiera. Eso es uno de los sectores que bien podría cargarse, pero hasta que se caigan para el piso, por decirlo de una manera. Así. Cargarlos, entonces tal vez ese boleto que la gente compra a un precio sea más caro, buscar la manera de que además tengan más recursos para el Estado. Pero sí, qué bueno esta medida. Ojalá que no sea una simple demagogia y que se enfrente sin ningún miedo, porque parece que detrás de las bancas aquí, desde hace mucho tiempo, ayer, hoy, mañana, siempre, aquí hay gente de poder también, de dinero, gente hasta funcionarios, gente que están incluso en el Congreso. Y si son dueños de bancas de apuestas. Entonces parece que ha habido siempre ese temor o esa delicadeza para tratar este sector. Ojalá que se enfrente de verdad como se tenga que hacer con esta medida, que sea un primer paso. Ojalá. Hay que mantener la esperanza. Con lo que yo sí también mantengo mucha esperanza, porque me duele, a propósito de la información que ofrecíamos, de que el gobierno estará atento, el Ministerio de Salud Pública estará atento para esos centros de salud que no le brindan la atención a las personas que llegan allí con emergencias. Hay centros de salud privados que exigen un depósito a las personas que llegan con una situación, una condición de emergencia, a pesar de esa persona tener su carnet y presentar su carnet de seguro médico, no se les recibe en la condición en la que estén. Muchas veces los que tenemos la oportunidad de comunicar, de estar en los medios de comunicación, lo hacemos con el interés de incidir en ese cambio positivo que la sociedad, que a nivel general todos queremos en medio de esta situación que nos ha tocado vivir. Y por consiguiente nos enfrentamos a ese desafío de uno querer cambiar, de uno tener esas expectativas de orientación, de información, de luchar y de
alzar la voz por una situación y por un mejor escenario para todos ustedes que nos honran con su sintonía, que nos honran con su audiencia. Es un desafío que precisamente es lo que mueve y es lo que sostiene, es la base del compromiso de los que optamos por llevar un mensaje de aliento, de optimismo, de comunicar en cada una de las oportunidades que tenemos para estar frente a estos micrófonos. Por eso yo insisto, aprovecho esta información, es una inquietud nuestra, ya lo hemos compartido con ustedes, socializado con ustedes en otras oportunidades, insistir en la necesidad de qué hace falta cuando hablamos de enamorarnos. Hace falta fomentar un cambio que nos traslade a una dimensión orientada a la búsqueda del bien común. Yo, de manera particular, y perdonando la inmodestia, he tenido el dolor muy de cerca, he tenido la oportunidad de estar en medio de angustias y de la peor de las miserias. Siempre he dicho, la peor de las miserias es cuando las madres enfrentan la dificultad de no poder proveer a sus hijos de lo necesario para atender sus males de salud. Todos esos casos desde hace muchos años han ido sembrando en mí uno tras otro, ha hecho que ese sentimiento crezca de asumir un compromiso que trascienda la simple palabrería. Aquí dice el Ministerio de Salud Pública que se mantiene vigilante ante las denuncias recibidas. Entonces, el Ministerio de Salud Pública parece que por primera vez se entera de que los centros de salud incurren en esa práctica. La enfermedad, el sufrimiento, incluso la muerte, representan o nos dan en la cara, retratan la vulnerabilidad de los seres humanos, y esto definitivamente es un problema global. Sin embargo, es importante no sentirse... es inevitable no sentirse impactado por declaraciones, por comportamientos de centros de salud en nuestro país que se niegan a brindar un servicio incluso de emergencia a personas que no depositen una cantidad X, en algunos casos sumas muy altas de dinero, a pesar de contar con su seguro médico. Y hago énfasis en ello porque es necesario revertir situaciones como esta. Cuando hablo de enamorarnos de nuestro país, también se trata de eso. Y es que no podemos quedarnos de brazos cruzados e indiferentes. Para mí, declaraciones como la del Ministerio de Salud Pública de que están vigilantes, no, eso no es cuestión de estar vigilante, porque esto es una práctica harto conocida, encima de que las aseguradoras, la cobertura de las aseguradoras, para citar un ejemplo, ya es parte de este desorden moral y de la falta de sensibilidad que nos aturde a todos o a una gran mayoría en este país. Ya me dijeron ahorita que no generalizara, y habrán centros médicos privados que no incurren en esa práctica y que no lo hacen, pero es parte de esa ambición desmedida que caracteriza a los regentes últimamente de este negocio de la salud. Qué pena decirlo, que la salud sea un negocio, sumado a tantas situaciones de enfermedades que no tienen cobertura y que hacen más patético este estado en nuestro país. Los altos costos de los medicamentos, de los servicios. Así es que esto es un verdadero drama que requiere de acciones para combatir este accionar en nuestro país. Sí, y complementando un poquito, solamente es básicamente una queja. Yo no entiendo por qué ahora algunos seguros le ha cogido, no sé si le ha pasado, pero le ha cogido que para ellos poder validar cualquier receta médica, ya sea para comprar un medicamento o para hacerte un examen de laboratorio o para cualquiera de esas gestiones, ir a hacerte una sonografía, algo similar, un estudio, obligatoriamente la receta tiene que estar en original. Si en algo avanzamos durante la pandemia, es que los médicos te mandaban la receta digital, te mandaban una foto y tú perfectamente ibas y te la aceptaban. Últimamente hay una costumbre que se está extendiendo, por lo menos conozco de 2 seguros, estoy hablando de 2 seguros que no son baratos y los cuales ahora exigen que si no está física la receta, entonces no te lo aceptan. Porque las aseguradoras buscan todo tipo de artimañas. Y eso es
complicándole la vida al usuario. Claro, para que usted diga si tú estás deprisa, si tú tienes esto. No, Yo está la bien, pago. yo la pago. Y luego, aunque tú tengas tu reembolso, pero ya ese centro médico o ese proveedor de salud ya tiene su chelito en Es los así. bolsillos. Así es que por eso es que hace falta combatir este escenario. Resultan insuficientes muchas veces este tipo de denuncias, pero uno no desiste. Siempre habrá la ilusión y la esperanza de pensar que estas cosas pueden y deben cambiar. Ojalá que nuestras voces no se queden como en un desierto y que se enfrenten este tipo de cosas para que nuestra sociedad, no vamos a decir el mundo, pero sí nuestro país, nuestro patio se convierta, mejore y podamos ser modelo de humanismo o al menos estandarte de humanismo frente a otros. Vamos a una pausa y volvemos. Comunicación objetiva, veraz, comprometida y sin ataduras. ¿Qué pasa? Con Soraya Castillo.